Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Claudia Collado, presidente de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, Asociación Civil. Y bueno, pues actualmente realizamos un trabajo en colaboración con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y en 23 estados de la República. Somos una asociación civil dedicada a promover, preservar y difundir los juegos y deportes tradicionales de México. ¿Qué son los juegos tradicionales y autóctonos? Claro que sí. Bueno, pues estas son definiciones sobre el juego y el deporte. El juego autóctono, por ejemplo, es el juego originario o propio de un lugar en específico que no se ha visto modificado o alterado en el paso del tiempo. Esto quiere decir por influencias externas. Así vamos a encontrar juegos autóctonos de regiones como en el norte de la República, de la región Rarámuri, de la zona de Chihuahua, los juegos autóctonos rarámuris de las comunidades indígenas, los diversos juegos de pelota, que también son juegos autóctonos y que se difunden en diversas regiones, con pues incluso materiales que son, en el caso del juego de pelota, esta pelota hecha de caucho, materiales que son de origen autóctono, que son de origen americano y que también han sido una colaboración muy importante de México al mundo en el aspecto de los juegos autóctonos. Los juegos tradicionales, bueno, pues son aquellas prácticas lúdicas que siendo de un lugar en específico, y estas encierran un importante valor cultural, un importante valor con los individuos en su entorno físico-social, en donde se desarrollan y estos tienen influencias externas, pero se han transmitido también generacionalmente. Por ejemplo, las canicas, los papalotes, el valero, todos estos son juegos tradicionales. Y bueno, tenemos ejemplo de ellos entre juegos tanto de origen mesoamericano o autóctono como juegos tradicionales. Aquí en la Federación tenemos aproximadamente un registro ya de 130 actividades. Sobre todo en las comunidades indígenas, si hablamos de un México mesoamericano o del México antiguo, los estados pues más bien confluían en zonas o territorios culturales más amplios, ¿no? Que los estados ahora como los conocemos. Por ejemplo, en el caso del área mixteca, que es esta zona comprendida entre el estado de Oaxaca, de Puebla, era una zona cultural económica muy importante donde se desarrolló uno de los juegos más trascendentes que tenemos actualmente a nivel nacional, que es la pelota mixteca. Y es una actividad de origen también migratorio, es una actividad que migra a la Ciudad de México en los años 40 y posteriormente a los Estados Unidos, donde se sigue practicando. Entonces, bueno, pues esta región tiene esta actividad muy particular y sobresaliente del juego de pelota. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la región de Occidente, comprendida en los estados de Jalisco, de Michoacán, de Colima, vamos a encontrar la pelota purépecha, que se asienta en la región purépecha del estado de Michoacán. También el juego de los bastones, un juego que se llama Guarucuachanacua, que es una actividad también de origen mesoamericano, es una actividad de más de 3.500 años, que se ha difundido ahora a nivel nacional. Y bueno, pues estos juegos los vamos a encontrar sobre todo en las comunidades indígenas. Pero, por ejemplo, el juego de pelota, se resguardó en el norte de la República, en el estado de Sinaloa, y ahí vamos a encontrar a familias quienes han guardado esta tradición oral que tienen más de 300 años entre sus saberes, esta tradición sobre el juego de pelota, y se ha extendido a otras regiones y hay investigación. Actualmente hay un importante fenómeno sobre el juego de pelota en toda la República Mexicana con sus diversas identidades de regiones. Pero sí, los juegos de origen autóctono, sobre todo donde se han resguardado más, ha sido en el seno de las comunidades indígenas, ¿no? En la zona maya, desde luego, también es muy importante esta relación del juego y la sociedad.
¿Cómo se han mantenido estas disciplinas dentro de la vida cotidiana en las comunidades indígenas? Mira, esa es una pregunta muy interesante la que me estás haciendo, porque justo la federación nace con este propósito. El tema de los juegos autóctonos y tradicionales siempre ha sido un tema que se ha vinculado a la cultura comunitaria de la sociedad, de los pueblos originarios. Y actualmente estas actividades pues están vinculadas también al tema rural, al tema escolar, al tema urbano, ¿no? Entonces, ¿cuál era el propósito de la federación? Justo era institucionalizar estas actividades, que tuvieran un reconocimiento social, que muchas de ellas tuvieran un reglamento. Si tú, por ejemplo, eras de la Ciudad de México y querías jugar pelota purépecha en el estado de Michoacán, no existía un reglamento consensado y tampoco el reconocimiento en el deporte de estas actividades. Entonces, justo lo que hace la federación es esta institucionalización de las actividades que sean reconocidas por el Estado y en particular, en este caso, por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en conjunto con otros institutos del deporte, en conjunto con otras instancias como las secretarías de cultura, o los departamentos estatales de cultura. Y es a partir de aquí donde se le va dando este otro reconocimiento, esta otra posibilidad dentro del mundo del deporte, de la recreación. Es un proceso que se está construyendo, que no es fácil, pero sí tiene más de 20 años que se ha ido construyendo y en donde estas prácticas han sido reconocidas por el Estado como una actividad deportiva, que era el propósito de la federación, que se reconociera como una actividad lúdica o como el génesis de la cultura deportiva de los pueblos mesoamericanos, pero con este reconocimiento y dentro de un marco institucional. Y bueno, pues gracias a este trabajo que se originó desde aquí en coordinación con todas las asociaciones, con comunidades, con muchísima gente que ha participado en este movimiento, es cómo se empiezan a reglamentar los juegos, los deportes, los juegos de destreza mental y se empiezan a realizar eventos nacionales con la participación de diversos estados participando en cada una de estas actividades. Por ejemplo, la pelota purépecha es un claro ejemplo de deportivización a nivel nacional, se practica en 10 estados. Y este juego pues también ha sido reconocido en la Olimpiada Infantil y Juvenil cuando se llamaba así hace unos años en la Comisión Nacional del Deporte. Y bueno, y actualmente pues ya los grupos que participan en estas actividades pues también han desarrollado todo un sistema de entrenamiento, ¿no? Que no había un sistema de entrenamiento como tal. O el sistema de entrenamiento para muchos de los jugadores eran las propias jornadas dentro de su comunidad, ¿no? Jornadas muy posiblemente campesinas, jornadas de albañilería. Muchos de los jugadores que actualmente participan, que no son solamente jóvenes, muchos adultos, por ejemplo, pues tienen una vida laboral muy dura, ¿no? Dentro de sus comunidades, dentro de sus pueblos, y es como pues los fines de semana en una actividad de recreación, de unidad familiar, de formar comunidades que participan. Y esto es algo que proveen los juegos tradicionales, ¿no? Esta es la plusvalía que tiene el juego tradicional que genera comunidad. ¿Cómo se han trabajado los juegos tradicionales y autóctonos en el Estado de México? Dentro del Estado de México tenemos una asociación muy participativa de las actividades, pero sobre todo de actividades tradicionales. Hay poca investigación, a pesar de que el Estado de México es muy rico culturalmente. Tenemos muy poca investigación en torno a los juegos autóctonos y tradicionales. Y tenemos algunas actividades que son más de carácter recreativo, como puede ser el trompo, el valero, la lotería, el burro corrido. Sin embargo, bueno, pues hay un pendiente para trabajar ahí dentro de las comunidades pues otomís, mazahuas, ¿no? Del Estado de México, donde vemos pues una gran vía y posibilidades de investigación. El juego de pelota mixteca también se practica dentro de los límites ahí del Estado de México. Y bueno, te comentaba hace un momento que es una práctica migrante
y se practica ahí pues por mixtecos asentados en el Estado de México. Como tema estuvimos dando un curso de juego de pelota en la Universidad Intercultural de San Felipe del Progreso de ahí del Estado de México, y los alumnos que son de origen indígena nos comentaban de algunas actividades que no teníamos conocimiento que ellos practicaban en su niñez. Entonces, bueno, pues vamos a estar haciendo ahí pues ya una labor de investigación. Por favor, háblanos de la enseñanza que nos deja acercarnos a estas actividades. Todas las actividades hacen un solo conjunto. Es, por ejemplo, muy rico. Nosotros tenemos un evento nacional, que el año pasado lo hicimos digital, de juegos y deportes autóctonos y tradicionales, en donde se promueve el valor de cada una de estas, como te decía, a través de estos juegos tradicionales se hacen comunidades, ¿no? Y se hacen comunidades y se promueve pues las identidades culturales respectivas de cada región, que esto lo hace ser todavía más rico. Se promueve una construcción o una cultura de la paz también, se contribuye a la salud global y se contribuye a algo muy importante que es a la interculturalidad, ¿no? Esto quiere decir la empatía que tú desarrollas al conocer otra cultura y cómo te envuelves en ella, ¿no? Cómo formas parte y cómo te da un sentido de pertenencia. Una actividad para mí que ha sido una gran maestra porque fui jugadora de esa actividad es el juego de pelota purépecha, por ejemplo. Cómo nosotros lo tomamos como una actividad deportiva comunitaria, purépecha, ¿no? Con todo lo que significa esa identidad indígena, pero al momento de trasladarlo a la Ciudad de México, para nosotros el grupo en ese momento pues representó una identidad y una enseñanza diferente. Entonces, bueno, esto contribuyó justamente a la deportivización y a que se promoviera en un sentido de vitalidad entre la juventud en ese momento, este juego de origen prehispánico que solamente se estaba practicando en su comunidad por los adultos, en donde no había una participación por parte de las mujeres. Entonces, esta relación, esta manera de cómo trasladas estos juegos a los distintos puntos, pues les da también esta renovación, esta evolución, ¿no? Que deben de tener los juegos y deportes tradicionales en cuanto a materiales, en cuanto a los grupos sociales donde participan. Entonces eso creo que crea un vínculo muy particular entre la cultura de donde tú eres originario y cómo exportas la cultura a tu espacio, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto de los juegos originarios a nivel mundial? Al exterior, México en conjunto con muchos otros países se ve como un país muy activo en este tema del juego y el deporte autóctono. Y se le ha dado un gran valor social. Yo creo, por ejemplo, en Europa vemos, bueno, grandes foros en relación a los juegos, a las identidades de los juegos tradicionales. Existen museos de juegos tradicionales, donde se resguarda pues toda el acervo, ¿no? Histórico y cultural del lugar. Hay eventos como las Olimpiadas en el caso de los Juegos Nómadas, pero que son solamente de juegos tradicionales. Y bueno, pues toda esta contribución que hacen los diversos países desde sus propias instancias, desde su propia autoridad, pues ha hecho que finalmente el juego tradicional sea reconocido y forme parte del patrimonio cultural, forme parte del patrimonio nacional, se ha reconocido en todos los aspectos de la vida social, ¿no? En el sistema educativo, y también han sido estas actividades reconocidas por la UNESCO, quien pues ha dicho que estos juegos y deportes tradicionales contribuyen a una vida de entendimiento mutuo y al comportamiento pacífico entre los grupos sociales. Entonces, en los últimos años hemos visto una gran potencialidad en estas actividades por parte de organismos y de diversas naciones en el mundo. Y bueno, pues aquí en México estamos también haciendo y contribuyendo desde la parte institucional y de los grupos sociales, los cuales están afiliados aquí a la Federación. Movimiento en América, que son los Juegos Mundiales Indígenas, en los cuales, bueno, debo decirte que en cada uno de estos eventos no solamente es el juego solo como un elemento del que
es el protagonista del evento, de la promoción y de la difusión, sino que el juego va acompañado de la danza, el juego va acompañado del ritual, el juego va acompañado de la comida, de la gastronomía. Entonces, bueno, pues son eventos realmente espirituales, ¿no? Son eventos donde puedes ver todo el complejo y todo el contexto de la actividad. Entonces es muy, muy, muy interesante, muy, muy bello. Y los Juegos Mundiales Indígenas, bueno, pues se hicieron una pausa, también por la pandemia, evidentemente como todas las actividades. Nosotros estuvimos presentes en el 2015 en Brasil, en Tocantins, en esta gran aldea de los Juegos Mundiales Indígenas. 2 años más tarde hubo la participación por parte de la comunidad Rarámuri en los Juegos Mundiales Indígenas en Canadá. Y bueno, pues próximamente estamos planeando cuál será la sede y si podemos ahí contribuir y colaborar a estos esfuerzos en conjuntos de varias naciones. Ana Claudia, muchas gracias por ser una promotora del deporte tradicional y autóctono en México. Pues la invitación es que jueguen, ¿no? Como primer punto, que jueguen. Los juegos y deportes tradicionales no requieren de grandes instalaciones ni de equipos costosos para realizarse. Promuevan esto, promuevan mucho entre los abuelos, intergeneracionalmente el diálogo, aprendan de ellos, qué es lo que jugaban en su niñez, no se olviden de jugar. Y bueno, pues recuerden que estos juegos tradicionales pues siempre les van a traer pues el tema también de nostalgia, ¿no? Que es muy importante entre las familias, la cuestión familiar, la cuestión de convivencia. Y bueno, pueden buscarnos a nosotros en la página www.juegosautóctonos.com. Ahí estamos como Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales. Vamos a tener dentro de poco una actividad, taller de juegos de destreza mental que lo pueden practicar desde casa en cuanto a que pues la pandemia ya nos deje salir a disfrutar estos juegos tradicionales.